El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés, en ausencia de Tere García, titular de este espacio, anunciación.com.mx, como cada semana entrevistando a los líderes altruistas y sociales en este país. Y hoy me da mucho gusto recibir aquí en nuestro estudio de Anunciación TV a un gran periodista, locutor, productor. Él es Darío Rivas. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Un placer ante todo estar acá, ¿no? Muy bien, y sobre todo compañeros del mismo dolor. Sí. Y tuvimos el agrado de que el profesor Alejandro Merino Fuentes fuera nuestro instructor, nuestro maestro, tú en la Universidad Franco-Mexicana, yo en la Universidad del Valle de México, y bueno, ese legado que nos dejó este profesor, ¿no? Que llegaba a las aulas y de repente te decía: numeren del 1 al 20 y escriban 20 palabras, ¿no? Y uno ahí escribiendo abeja y que no sé qué, y luego ya te corregían, ¿no? Y que el comunicólogo, y bueno, pero sin duda es un gran baluarte este gran profesor, ¿no? Y que nos dejó huella. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que hay profesores que te marcan y ya ahorita puedo decirlo abiertamente, ahí está Merino y no me preocupa porque ya no tengo que ir por la calificación, ¿sabes? Antes le decía: mira, Merino, eres muy bueno, a ver si se compadecía de mí. Ahorita no, ahorita sí considero que profesores como Merino cada día más desafortunadamente están en peligro de extinción, pero sí un honor estar invitado precisamente por él y haber sido alumno de él, ¿no? Claro, y de esos profesores que, como dices, dejan huella en el corazón, sí, por sus lecciones. Y también muchas cuentas en el psiquiatra, pero sí, bien. Claro, divertido. Y que muchas veces muchas organizaciones, muchas universidades, digo, en este caso por la del Valle de México, que no lo valoran como debe ser, ¿no? Un gran baluarte, y bueno, pues que es referente Merino Fuentes, ¿no? Y que pues ya no nos puede bajar décimas como acostumbraba, ¿no? Y que sobre todo esa parte que me tocó de que nunca te salgas del salón y que por las décimas, y al último que se siente, ¿no? Que decir, denle un aplauso a su compañero o su compañera porque nunca faltaron, nunca llegaron tarde, y bueno, pues eso, maestros como esos hacen falta en este México, ¿no? Exacto. ¿No? Y bueno, ahora platícanos un poco tu experiencia, Darío. Tú estuviste en Venezuela hace 10 años. No hace 10 años, vivo desde hace 10 años en Venezuela como productor y locutor. Y bueno, ha sido una experiencia bastante buena, bastante bonita, sobre todo por el hecho, primero, de ser mexicano y trabajar en el extranjero. La receptividad que tiene el ser mexicano, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, ha hecho que precisamente, como muchos mexicanos que han vivido en un éxodo quizás por falta de empleo, que no fue mi caso, yo me fui allá de vacaciones y me quedé en Venezuela disfrutando, y me ha parecido una gran experiencia, 10 años haciendo radio, dando ponencias, congresos, ha sido bien divertido. O sea, a veces te vas de México creyendo que no hay otras oportunidades, y cuando te das cuenta estás haciendo cosas y se manifiesta el famoso proverbio de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y bueno, ¿qué te llevó por allá? ¿Unas vacaciones? ¿O cómo Sí, la idea era básicamente conocer, vacacionar, y terminé haciendo como que, bueno, vamos a empezar aquí, vamos a empezar allá. Y afortunadamente, bueno, han sido 10 años, sobre todo con un proyecto, el proyecto Fresas con Chile, que empezó como un juego y se volvió parte de mi vida, ¿no? O sea, gracias a ese programa y el éxito que he tenido, fue descomunal, y tú dices, de verdad es tanto lo que puede funcionar, algo que pues no es típico, ¿no? No es regional, y la verdad que yo estoy muy agradecido con Venezuela, específicamente con Mérida, Venezuela, primero que nada porque fue muy grande la receptividad que ha tenido todo el mundo, el apoyo, los patrocinantes, todo, fueron, hasta ahorita han sido 10 años de mucha diversión, ¿no? De que te paguen por lo que estudiaste y no lo ves como un trabajo. Claro, entonces llegas ahí a Mérida y bueno, ¿cómo es que te vas involucrando en este mundo de los medios de comunicación allá? Fue bien raro porque fue sin querer, como te digo. O sea, yo llego de vacaciones y entonces por un amigo
que me habían presentado, me pide que fuera manager de él como banda. Empecé haciendo trabajos de diseño gráfico y yo dije, bueno, por ahorita, en lo que estoy aquí. Y ya después se presentó el proyecto. En ese momento, simultáneo a eso, llegó un profesor a ofrecerme, amigo por supuesto, a ofrecerme que necesitaba un profesor de fotografía en ese tiempo. Y así empecé. Cuando me vine a dar cuenta, pues ya tenía años de Fresas con Chile, ya obviamente tenía años de pasar de dar fotografía, ya llegué a ser encargado de tesis en una universidad. Actualmente, bueno, previo a esto, daba clases también de expresión para medios de comunicación. O sea, ha sido muy interesante y bastante, sabes, bastante vasto todas las áreas de comunicación que he podido experimentar en Venezuela y ha sido muy divertido. Claro, ¿y cómo te reciben los venezolanos? Bueno, ya por lo que Bien, dices, muy súper bien, bien. ¿no? Y yo quiero mucho Venezuela. Venezuela me dio el mejor regalo de mi vida, que es mi hija, Nicole. Y yo amo México. Como México, ojo, ¿dónde está la cámara? Como México no hay dos, o sea, de verdad no hay dos. O sea, si usted tiene queso Oaxaca, disfrútelo en su casa, sí, desmenúcelo, cómaselo, porque cuando vas a otro país extrañas todo, ¿no? Hasta eso. Y Venezuela me dio el mejor regalo del mundo para mí, mi hija, y el poder conocer una cultura que desafortunadamente en este momento no está en las mejores condiciones, ¿no? Y cómo se podría vivir en América Latina toda esta situación de pobreza, violencia, todas estas cuestiones, ¿no?, que hemos vivido desde México hasta Argentina, puede ser, ¿no? Es muy fuerte. Y bueno, decías, bueno, el programa Fresas y Chile. ¿Cómo? Fresas con Chile, ajá, claro. Y bueno, ¿nos puedes hablar un poco de qué? Fresas con Chile nació como un programa monotemático, es decir, cada noche se hablaba de un tema en particular durante 2 horas. Esto nace en Circuito Líder, en Líder 92.3, y nace como una idea locochona de poner a 2 chicas conmigo, fresas, era como retomar esa famosa frase mexicana de la chica fresa, las fresas. Con Chile era como armar una palabra, jugar con las palabras, eso es mexicanismo que nosotros tenemos. Y resulta que así fue como arrancó Fresas con Chile, cada noche hablando de las cosas que nos pasaban a todos cuando éramos jóvenes, porque en aquel entonces yo era joven, ¿no? Pero hablaba de las cosas que me preocupaban de la novia, ¿no? Las cosas que más, las frases de mi mamá, por ejemplo, o las cosas que te molestan de cuando vas al cine, ¿no? O lo horrible que es vivir con todo apartado, ¿no? Porque cosas que me parecían triviales, pero que eran muy divertidas en su momento. Pero eso fue hace 10 años. Entonces ahora, pues obviamente he crecido. La gente que empezó conmigo teniendo 15 años ya tiene 25, la gente que tenía 25 ya tiene 35, y evidentemente pues tienes que mutar. Entonces Fresas con Chile muta en BNFM, en circuito BNFM. Ya empiezo a dar noticias, ya me empiezo a involucrar un poquito más, y es ahí precisamente donde me doy cuenta de que ya sí puedes tocar las partes cómicas y divertidas, pero también tienes que informar, ¿no? Y ahora, pues, cada vez que trato de informar, sigo con la locura, porque yo creo que no me interesa madurar, ¿no? No aplica, o sea, borra el término maduro de mi vida. No, yo maduro jamás en la vida. Entonces, pero ahora informo, o sea, ahora me gusta por las redes sociales informarle a la gente de todo lo que está sucediendo, porque creo que es un compromiso, parte de la ética y parte de la responsabilidad como comunicólogo, ¿no? Entonces llegas a Venezuela en el 2006. Llegué un 7 de diciembre del año 2005 a Venezuela. 2005. Exacto. Y bueno, ¿cómo ves, cuál es la perspectiva en Venezuela, bueno, con esta situación? Primero te tocó el régimen de Chávez. Sí. Un poco. Y bueno, todavía sigue el régimen de Chávez, sin Chávez, pero todavía. Con Maduro, claro, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué diferencia hay, bueno, en parte a cómo viven, cómo es la parte de los medios de comunicación? ¿Hay censura o autocensura? Mira, yo creo que en general en América Latina hay una censura. Pero también me he dado cuenta, y la historia no me deja mentir, que precisamente en las dictaduras, por obvias razones, conviene un monopolio de los medios de comunicación. Eso ha pasado, pasó con Fujimori, ha pasado en los momentos críticos de pronto en Argentina, pasa incluso en una democracia como México. Venezuela vive un caos en el caso de los medios de comunicación, porque tú tienes que decir forzosamente lo que el Estado quiere. O sea, si el presidente se encadenó 3 horas, no importas tú como patrocinante, yo te corto el programa porque tienes que transmitir la cadena de radio y televisión presidencial. Y lo que tú digas, pues no importa, pues entonces ya ese día se perdieron tus cuñas de radio, tus publicidades, en la producción, el contenido, si tenías entrevistados, o sea,
y mucho tipo de arbitrariedades, como el hecho de cerrar hace algunos años RCTV, y que uno no puede quedarse callado frente a ese tipo de cosas, ¿no? Primero porque son una fuente de trabajo para mucha gente. Y segundo, pues sencillamente por el hecho de compromiso de comunicar, ¿no? O sea, no puede haber una crisis tan grande como la que existe en este momento, y que de verdad deseo que se termine muy pronto, en los periódicos, y que no, tú como periódico, ¿cómo vas a vender periódicos si no hay papel? Me explico. O, perdón, o de pronto decir, en la televisión hay cortes de luz y tú ya tienes pautada una publicidad que contrataste hace 6 meses, y resulta que ahorita pues se va la luz y ese horario que tú contrataste pues ya no existe. Entonces la crisis en Venezuela está llegando a unos niveles bastante complicados, ¿no? No nada más para la población, sino también para la gente que tiene un trabajo y que forzosamente requiere sobrevivir a falta de inversión extranjera con esas herramientas laborales. Bueno, y esto todo a las políticas públicas, ¿no? A los monopolios, bueno, como dices. Venezuela en este momento es el país con más días de asueto, ¿no? Porque por lo menos nada más se trabaja 2 veces al día. Se trabaja, ¿no?, nada más 2. lunes y martes. O sea, lo cual en la burocracia pues creo que a veces es normal, porque es el tiempo que de verdad trabajan. Pero pues imagínate la cantidad de gente que se reúne ahora sí un lunes o un martes a tener que pagar un servicio, ¿no? Que te diga una tenencia, un tipo de luz, un tipo de agua, todo este tipo de cosas que de pronto dices, y tú no puedes ese día. Entonces nos vemos la otra semana, ¿sabes? O sea, yo en ese sentido no apoyo, jamás voy a apoyar la falta de producción en un país, porque eso te va a llevar a una crisis. O sea, llega el martes y sientes un espíritu de viernes, ¿sabes? O sea, ya para ti es viernes, ya llegó el fin de semana. El fin de semana más largo de América lo tiene Venezuela, que es de miércoles a domingo. Bueno, si te parece, Darío, hacemos un corte. Por supuesto. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Darío Rivas, colega y amigo, y bueno, que en la academia nos dio clase don Alejandro Merino Fuente, referente en las universidades. Y bueno, platicando esta parte, Darío, que comentabas que lunes y martes se trabaja en Venezuela y los demás días son de asueto. ¿Cuándo empezó esto? Este decreto. Bueno, este decreto fue hace un par de semanas, si no me equivoco, no tengo la fecha exacta, donde precisamente por la situación de la crisis eléctrica es que se decide nada más laborar lunes y martes, los demás días no, para reducir el gasto energético, lo cual, por supuesto, está completamente fuera de contexto, porque no es lo mismo que tú utilices un aire acondicionado en una oficina, a que si tú mandas a esas 12 personas a sus casas, utilicen 12 aire acondicionados, me explico. O sea, es una medida completamente, como absurda, muchas que de pronto suceden, sin pies ni cabeza, y que obviamente perjudica a la economía, a la producción y a la gente en general, al pueblo, ¿no? Sí, absurda, digo, como este caso aquí en México del hoy no circula, ¿no? Que el doble hoy no circula. Paran 2 millones o 3 millones de automóviles y sigue habiendo contaminación. Digo, claro, cuando la empresa o la industria del Estado de México nos avienta acá sus contaminantes, ¿no? Digo, los camiones siguen circulando, los trailers, y bueno, ahí qué hacen, no hacen nada, ¿no? Claro. Entonces son medidas absurdas. La gasolina china que importan y bueno, de mala calidad, y ahora por ahí escuché la semana pasada o 2 semanas que querían incrementar el costo de las verificaciones y que bueno, cuestiones absurdas, o el incremento de la gasolina, ¿no? O sea, dices, qué absurdo. Sí, son cosas que de pronto salen de un contexto, y en el caso de Venezuela, pues evidentemente esta cuestión del racionamiento, pues es algo que trae un pasado, por llamarlo así, técnicamente oscuro, o bien aplicado la palabra oscura, en el buen sentido de la palabra, porque bueno, es obvio que por cuestiones climáticas las represas no están al 100%, esto produce una crisis eléctrica, y obviamente todo se genera a partir de una esencia económica, es decir, tú no tienes libre acceso al dólar, entonces tú no tienes cómo comprar insumos para poder mantener tus plantas al día, me explico. Entonces, si esas plantas en este momento no tuviste la previsión de tenerlas en buena medida en un nivel aceptable para futuros hechos que requerían que las plantas manifestaran o manejaran todo lo que era la parte eléctrica, difícilmente ahora que tú no controlas el clima, hay una crisis de que las represas están en una mínima capacidad, pues obviamente ahorita tienes una crisis económica que no puedes intentar resolver con mandar a la gente a su casa. Claro. O sea, tú mandar a la gente a la casa es como cuando dices, no pasa nada, me voy a dormir. Y eso es lo que está pasando. O sea, el gobierno venezolano está haciendo cosas que evidentemente en su momento tendrán que ser quitadas de la actualidad, y eso a partir de un referéndum revocatorio que constitucionalmente está, que evidentemente como cualquier país democrático no puede llegar a Estados Unidos, no puede llegar a México, no puede opinar. Mucha gente puede opinar, pero nadie se puede meter. Entonces, por medio de la Constitución, yo considero que en su momento, es un proceso largo, evidentemente, como cualquier proceso, pero más tarde que temprano, tendrá que haber un referéndum revocatorio. Y evidentemente la gente está harta de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque Venezuela es un gran país, es un país con muchísima cultura, con gente muy bella por dentro y por fuera, y con unas ganas de salir de todo esto. Y cuando te encuentras en esta gran polémica, donde la gente se tiene que matar por una leche, porque la gente tiene que hacer colas inmensas para conseguir papel de baño, porque de pronto las mujeres ya no tienen toallas sanitarias. Cuando ya llegas a ese fondo dentro de la familia, pues yo creo que cualquier país estaría en la línea del colapso. Claro, ¿no? Y que no lo dudo, y imagínate, pues tantos días de asueto, digo, ¿qué hace la gente, no? Que te puedes poner a leer o hacer otras actividades, pero tantos días, pues está crítico, y esto de pelearse por la comida, digo, si cuando vemos escenas por desastres naturales, vemos cuando llega la ayuda humanitaria, pues se pelean entre ellos. Y es desesperante. Y es desesperante. Ahora imagínate tantos días, ¿no? Y que trabajes 2, pues sí está... Sí, las condiciones
de distribución en la cuestión de alimentos. Una cosa es lo que pinta el gobierno, evidentemente, y otra es la realidad, ¿no? Porque estaba estipulado que a ti te vendieran, por decir, 2 kilos de arroz, dependiendo de lo que termina, como el hoy no circula, con tu número de cédula. Tú no podías comprar un lunes o un martes porque a ti te tocaba el jueves, me explico, y nada más 2 por persona. Entonces, digo, difícilmente pensar que una estructura socioeconómica que se manifiesta de ese modo no pueda ser catalogada como una dictadura, ¿no? O sea, donde los canales gubernamentales son exclusivamente hablar de un oficialismo, donde la oposición no tiene líneas de expresión más que las redes sociales, donde de pronto ya la gente y todas estas colas de las que estamos hablando y que los venezolanos que nos estén viendo por los canales digitales saben perfectamente que lo que estoy hablando no es una mentira. O sea, la cantidad de filas y la cantidad de evidentemente negocio con esto del famoso bachaqueo, donde yo compro un bulto de harina y te lo vendo al triple, está haciendo que colapse esa economía, ¿no? Estamos llegando a la economía del trueque en Venezuela y es lamentable porque desafortunadamente ese tipo de economía en nuestro continente ya no es viable. Claro, ¿y los medios de comunicación qué dicen? Los medios de comunicación pues estamos completamente callados, porque por lo menos el canal estatal, el canal del país, el canal 8, que es el canal de todos los venezolanos, Venezolana de Televisión, lo único que pasa ahí es un mundo como de Disney. Ahí todo es bonito, ahí no hay escasez y evidentemente no tiene nada que ver con el eslogan, el canal de todos los venezolanos, ¿no? Porque si fuera de todos los venezolanos, pues también la oposición tendría un pedacito, un espacio por lo menos para manifestarse, ¿no? Entonces, cuando ya los canales están tomados por el gobierno, donde tú no puedes hablar de política, porque entonces llego y te cierro el canal o te quito la concesión, o tienes que hablar de puras cosas que no tienen nada que ver, entonces ya llega un momento en el que es como regresar al kinder y creer que todo es Peter Pan y todo es bonito y todo es lindo, cuando la realidad es que fuera de apagar el televisor sabes que no hay comida, sabes que te faltan muchas cosas, sabes que hay una crisis eléctrica, sabes que hay una crisis económica y además de eso, pues el gran y triste éxodo de todos los venezolanos, que por primera vez, así como pasa en Europa, ahora se está yendo, ahora en todos lados hay venezolanos, ¿no? Hay más venezolanos fuera de Venezuela que en Venezuela, me parece. Aproximadamente, ¿cuál es la población en Venezuela? En Venezuela son 28 millones de habitantes. 28 millones. En todo el país. En todo el país. Pero, te digo, el éxodo ha sido bastante grande y triste, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, Venezuela es un país que tiene muchísimas cosas hermosas y gente que vale mucho, pero las condiciones económicas tú tienes que ver por tu familia, ¿no? Que es realmente lo que nos mueve. Y el éxodo ha sido muy grande y ahora te encuentras en todos los países comunidades venezolanas que tristemente pues tienen que vivir en estas condiciones. Claro, vivir bien, porque aquí no se vive, por ejemplo, las comunidades que viven aquí en México por lo menos, pues tienen acceso a todo, tienen más acceso a la comida típica venezolana aquí, yendo por ejemplo al mercado Medellín en la colonia Roma, que estando en Venezuela. Exacto. Me explico, o sea, ahora es más fácil sentirse en Venezuela. Y amigos míos que están en Canadá o que están en Australia o que están en Estados Unidos, y tú dices, qué necesidad, ¿no? Porque la tierra llama y la tierra de uno, así como los mexicanos amamos México, los colombianos Colombia, bueno, los venezolanos Venezuela, y es muy triste que por todo esta manifestación de dictadura maquillada, de no es, pero sí es, pues todo el mundo se haya tenido que ir, ¿no? Sí, digo, mucho se parece a cuestiones de México en cuestiones de medios de comunicación, digo, el caso de Televisa, ¿no? Que se maquillan algunas cuestiones, ¿no? Claro, El caso de Ayotzinapa, los 43, y claro, bueno, que desde el gobierno de Peña Nieto, y bueno, como suele suceder en muchas dictaduras, y como es en Bolivia. ¿Cómo que te van a cerrar este canal, oíste? A ver, cuéntame las cámaras. Pues aquí estamos para denunciar, para aplaudir las cosas buenas y también, y digo, claro, yo creo que algo que dentro de las cosas malas, evidentemente tiene que haber un equilibrio. Lo más importante es el apoyo que ha habido de todos
los países que se han interesado realmente por la sociedad, por lo que está pasando en la sociedad venezolana, transmitiendo, gracias al Twitter, gracias a los teléfonos digitales, se ha podido ver las catástrofes de filas, de escasez, lo que pasa con presos políticos como Leopoldo López y la cantidad de años que ya lleva encerrado. Eso se ha podido, gracias a la gente, dar a conocer en otros países, y ha sido muy grande el apoyo, y es precisamente por eso que lo más importante ha sido el no tapar las cosas que está haciendo el gobierno venezolano, ¿no? Sino que gracias a la digitalización y a esa masividad ha podido el mundo enterarse de lo que está sucediendo. Nicolás Maduro, ¿tranquilo? Pues sí, ¿no? Yo lo veo muy contento, grande, y siempre muy apuesto a él, muy, ¿sabes? No le veo la escasez. A Nicolás no le veo la escasez. A ver, pues, ¿qué le puede preocupar, no? No, yo creo que no le preocupa nada. Y ese es el gran problema, ¿no? Que tú como presidente, por eso te eligen, para que tú te preocupes por todo lo que nos pasa a los ciudadanos de a pie. Y evidentemente tú no estás preocupado. No estás preocupado en el momento en el que estás inventando no sé cuántos controles de cambio, tienes tiempo para platicar con Chávez en versión pajarito, tienes tiempo de estarte vendiéndole a la gente el golpe de Estado y el golpe de Estado, y Estados Unidos quiere dar un golpe de Estado y nos quieren derrocar, y es un cuento que ya son muchos años desde que estaba Chávez, que ha sonado, y ya la gente no se lo cree. O sea, pero sí lo veo muy tranquilo. Lo veo molesto últimamente porque con esto de la carta democrática y las manifestaciones, pues se ha incomodado un poco. Pero yo lo veo en general tranquilo, y eso está mal, porque realmente estaría para preocuparse por todo el pueblo que no votó por él, lo heredó por culpa del difunto presidente Hugo Chávez. Pero bueno, pues es un mal que es la herencia de Chávez. Muy bien, si les parece hacemos un corte, vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV, soy Jesús Arizmendi, platicando aquí con nuestro colega y amigo Darío Rivas en esta charla importante. Y bueno, hacíamos hace rato un comentario de que controlan los medios y bueno, no se me hizo, bueno, me recordó a Gutiérrez Vivó, ¿no? Que le quitó la concesión Vicente Fox por hablar de López Obrador, y bueno, con el caso de Carmen Aristegui por la Casa Blanca, y bueno, pues no es muy ajeno todo esto que pasa también en con Laura Bozzo, ¿no pasó eso también? Sí, y bueno, y hablando ahorita del tema de López Obrador, mucho se comparaba en aquel tiempo a López Obrador, que si llegaba a la presidencia de México íbamos a estar en el caso de Venezuela. ¿Tú crees cierto eso o cuál es tu perspectiva de...? Mira, sería muy irresponsable de mi parte y muy arriesgado, Claro, el hacer una conjetura de ese tamaño, ¿no? O sea, no te puedo decir que podría ser como Venezuela, porque evidentemente pues somos países distintos, tenemos distinta economía, tenemos distinta cultura, pero ha habido personajes dentro de la historia de Venezuela, de México, que aparecen de una forma misteriosa, cómica, y que tú dices, ¿qué está haciendo aquí, no? Podría ser el caso de, ahorita muy sonado, de Sean Penn. O sea, recordemos que Sean Penn era amigo de Chávez y se quedaba en Caracas y todo, ¿no? Son como grupitos. Está Evo Morales, que también era muy amigo de Chávez. En el caso de López Obrador, se decía, obviamente a mí no me consta, yo no fui a la fiesta, eso lo leí en Twitter, no me acuerdo, que era muy amigo del presidente Chávez, ¿no? Entonces, no te puedo decir que podría estar en la circunstancia, ojalá no, ojalá que de verdad ningún presidente que fuera amigo del fallecido presidente Chávez tuviera que verse en las circunstancias que se encuentra Venezuela, ¿no? Pero no creo, o no creo mucho. Creo mucho en la posición geográfica, y me parece que vivir al lado del hermano mayor para muchos, que es los Estados Unidos, pues no veo a un México socialista, ¿no? Además, me parece que nosotros, como bien lo habían dicho, se lo dijeron a Vicente Fox, que era Piti Yankee y cachorro del imperio, pues sí me parece que todos tenemos un poquito de Piti Yankees y de cachorros del imperio, y tampoco está mal, ¿no? Yo creo que todo lo que te haga estar bien, si ser, para mí, en mi caso, por eso dije, es mi opinión, si para mí ser Piti Yankee, cachorro del imperio, pues implica poder ponerme el perfume que yo quiero, comer la comida que yo quiero, ojo, no estoy hablando de un capitalismo, ¿sabes?, que pise a las minorías, no, estoy hablando simplemente de la libertad de poder comprar la pasta dental que tú quieras, de utilizar los productos que tú desees, siempre cuando tú tengas la oportunidad, ¿no? Entonces, no veo geográficamente a México como un país capitalista. Claro, ya está. Socialista, perdón. Claro, ya el mismo Aguilar Sincer dijo que éramos el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Hace muchos años. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo, ¿no? Claro, que finalmente, pues el caso de Cuba, ¿no? Bueno, yo creo que Cuba ya se puso las pilas, ¿no? Porque pues ya hubo bastante inversión en el caso de Suiza, de abrir todos estos resorts. Ya se graba Rápido y Furioso, la nueva versión, la 7, si no me equivoco, sí. En Cuba. El concierto de los Rolling Stones, ¿no? En Cuba. O sea, hay muchas cosas que ya Cuba ahora me parece que es como una extensión de Miami. Claro, y la visita de Obama, del Papa Francisco, por supuesto, ¿no? Y ese baile también que tuvo por allá Obama. Yo creo que en el caso de Cuba, pues también se puede hablar de dos Cubas, ¿no? La Cuba que está haciendo negocios y que está abierta, por eso digo entre comillas, está abierta a ciertas negociaciones, y la Cuba que no tiene todavía un teléfono celular, que no sabe lo que es un teléfono celular, una Cuba que está relegada y que vive bajo una dictadura y un yugo muy grande como son los hermanos Castro, ¿no? Y que desafortunadamente sigue al día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, muchísimos balseros que en este momento están cruzando, ¿no? O sea, por eso creo que hay dos Cubas. Desafortunadamente siempre se han manejado las dos Cubas. La Cuba que se le puede enseñar al mundo y la Cuba real. La Cuba que no tiene acceso a la comida, la Cuba que si tú dices lo que tú piensas, te golpean o te matan, claro, o te desaparecen. Sí, que del caso igual que en México, los desaparecidos, 30,000 aproximadamente, ¿no?
Sí, es un caso fuerte lo que está pasando en América en general, ¿no? Con tantas desapariciones, tanto de periodistas, en el caso recordemos a las muertas de Juárez, eh, tantos, tantos, tantos hechos que desafortunadamente uno se pregunta en qué sociedad estamos viviendo, pero que no tenemos los 5 minutos de sentarnos a realmente ponerle solución a esto. ¿Y cómo le podemos poner solución? Porque cualquiera diría, yo no puedo evitar que maten gente. No, pero tú puedes educar muy bien a tus hijos con ética, siendo correctos, para que el día de mañana sean buenos ciudadanos y sobre todo adquieran un criterio que les permita tomar las mejores decisiones y dentro de ellas, evidentemente, lo mejor para cada país. Sí, el ejemplo y no querer cambiar al mundo, iniciar con uno mismo, ¿no? Cambio Exacto. yo, pues cambia mi mundo, ¿no? Tu perspectiva, o sea, ¿no? Si tú no tiras basura en la calle, pues sí, pero todo el mundo tira, sí, pero tú ya no, y ya esa persona hace la diferencia. Lo mismo pasa con la democracia, lo mismo pasa con la basura, lo mismo pasa con la libertad de expresión. Hay muchísimas cosas en las que es una cuestión de poner nuestro granito de arena. Está muy trillada la frase, ¿verdad? Pero es real. Y retomando el tema de Venezuela, ¿qué están haciendo los venezolanos? ¿Están manifestando? ¿Qué acciones están tomando contra este decreto de no laborar más que 2 días? Mira, en el caso de Venezuela, evidentemente hay un problema de fondo, que es el gobierno. Y eso no podemos hacernos de la vista gorda y decir, no, eso no está pasando. Claro que está pasando. Por un lado, el hecho de que se vio en una crisis constante está llevando ya a un colapso, que en su momento, obviamente por la vía jurídica y constitucional, tendrá que aplicar tarde o temprano un revocatorio, donde se pondrá la democracia, de verdad, en un tela de juicio y de valor, y de saber realmente qué es lo que el venezolano va a obtener a partir de que el presidente actual se vaya. Pero eso es un acto constitucional, con salida a la calle no se ha hecho más que manifestarse pacíficamente, salir a las calles sobre todo por la escasez, por la delincuencia, el incremento de la delincuencia, porque se libere a presos políticos como Leopoldo López y muchísima gente que está encerrada, estudiantes, profesores, mucha gente pues que simplemente por dar su punto de vista pues fueron encerrados. Entonces, cuando llegue ese momento, yo creo que Venezuela va a tener una nueva oportunidad democrática, vuelvo a lo mismo, bajo la Constitución. Y en este momento, pues, no ha caído en provocaciones, se ha manifestado por los medios digitales, se han hecho marchas pacíficas, pero sobre todo ha estado, me parece que informada, Venezuela como pueblo se ha informado bastante, para evitar que te estén dando tole con el dedo, ¿no? Es muy interesante lo que está pasando ahora con la sociedad venezolana, porque antes había una oposición, que siempre la ha habido en todos los países, pero antes había un chavismo con Chávez, y ahora hay un chavismo sin Chávez, y el chavista sin Chávez no le gustó mucho la versión con Nicolás Maduro, y ahora está yendo hacia un lado opositor, ¿no? Entonces va a ser muy interesante lo que va a pasar en Venezuela. Ojalá pase pronto, porque la gente que vive ahí está padeciendo muchísimas cosas, y ojalá pase pronto también por toda la gente que desafortunadamente por ejercer su voto de poder expresarse está encerrada, como el caso de Leopoldo López. Y luego otro tema que me preocupa, pues la niñez, ¿no? La niñez venezolana, cómo mira, ¿no? Mira, es muy fuerte lo que ha pasado en el caso por lo menos del sector salud, porque hace algunos días, la semana pasada, hubo una fotografía que se volvió viral, precisamente fue tomada en febrero. Esta fotografía donde aparece un niño diciendo el texto, no lo recuerdo exactamente, pero da a entender que él se quiere curar, ¿no? Y que quiere vivir y que se quiere curar, que quiere paz. Y ese niño falleció la semana pasada. Bajo esas circunstancias hay muchos niños que han estado sufriendo por la escasez de medicamentos, pues obviamente muertes de niños con cáncer, niños que padecen VIH, niños que de pronto viven en los hospitales, por lo menos las áreas de larga estancia, donde obviamente no tienes para darle alimento a esos niños. Entonces, toda la población la está padeciendo, pero en este momento el sector salud es un área social demasiado vulnerable. Y es importante darnos cuenta de que no nada más es ver lo que pasa arriba entre si la oposición y Nicolás quiere algo, ¿no? Sino lo que de verdad está necesitando la gente real, ¿no? La gente que todos los días vive, porque
tener cáncer no es una cuestión de situación económica, ¿no? Tú puedes ser pobre o rico, clase media y tener cáncer. Y todas las clases sociales requieren esos medicamentos y medicamentos que no hay. Y Darío, ¿cómo cierras este programa? Bueno, primero que nada, pues lo cierro con una gran reflexión de que Venezuela, alguna vez lo platicábamos, de que Venezuela tenía el presidente que habían elegido, ¿no? Y yo creo que con este referéndum, que tiene que suceder constitucionalmente, insisto, es el deber ser en este momento, Venezuela tiene la oportunidad de tener el presidente que de verdad quieren y que por democracia, en su derecho, podrán elegir. Que le mando un saludo muy grande a todos los venezolanos. Obviamente a mí lo que le pasa a Venezuela me duele por mi hija, porque mi hija está en Venezuela. El estar ahorita aquí en México te hace ver el remolino, el tamaño del remolino, ¿no? Cuando estás allá, estás dentro del ojo del huracán y no te preocupa mucho porque como que te habitúas a que esto es Venezuela, ¿no? Pero Venezuela es un gran país que merece muchísimas cosas y que de verdad es horrible como un grupo de corruptos, un grupo de malandros, de gente sin escrúpulos y con una avaricia desmedida, están dejando en la pobreza no nada más al gobierno ni al erario, ¿no? Están dejando pobre a un país porque ya también la gente se está yendo. Entonces, bueno, mi solidaridad con todos los venezolanos, un país que amo con todo mi corazón y al cual le deseo de verdad que democráticamente tenga que salir lo más pronto posible de esta crisis que a ningún país se le desea y sobre todo democráticamente espero que salga muy, muy pronto. Bueno, todos esperamos que así sea, ¿no? Que haya ese cambio. Ojalá. Y bueno, por el bienestar de nuestra hermana Venezuela. Soy Jesús Arismendi. Darío, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jesús, y bueno, síganos aquí, que tienen toda la dirección para que nos sigan. Pásenselo a todo el mundo, tuiteen, hagan lo que quieran, pero que este material llegue, ¿no? Porque lo más importante es eso, que es grabado para ustedes y para que vean la realidad, valga la redundancia, más real. Así es, y los datos han aparecido a lo largo del programa y bueno, ahí que llegue a donde tenga que llegar este programa. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.